de metano. Y tenemos en la iglesia, tenemos una fundación que se llama Fundación Cristiana Mi Refugio y Esperanza. Y ya hace desde el 2015 que tenemos la fundación. Trabajamos en forma paralela, la fundación con la iglesia. Y bueno, siempre hacemos actividades que tienen que ver con la comunidad. Años anteriores hacíamos charlas en los distintos colegios, primarios, secundarios, charlas orientadas a distintos temas. Bueno, este año todo lo que está pasando es difícil, y bueno, ya no podemos estar parados, decíamos, la pandemia no nos va a parar, el Señor iba poniendo deseos en el corazón de la congregación, de los hermanos, de la fundación, y empezamos a trabajar de otra manera a través de la fundación conjuntamente con la iglesia local. Entonces algunas cosas le vamos a pasar, no todo, ¿no? Para que no se nos quite el tiempo de la palabra. Bueno, a medida que vaya pasando, les voy a ir explicando un poquito de lo que es. ¿Explicamos antes o después? Bien. Ahí vamos a ver algunas imágenes. Está llegando en Chile, que trae la leche directamente del campo. Se está preparando el chocolate es que lucharás a obtener lo que a tu corazón. Los hermanos lo preparan en el mismo lugar, lo preparan. Tus sueños los míos serán, y sé que hoy se cumplirán. Si juntos estamos, no habrán adversarios, bien saben que somos ha pasado, ya no vivimos más en ti. Algo nuevo ha llegado, podemos ver el sol salir. Su luz en las tinieblas resonó. Seguimos el camino hacia su voz. Llorar golpea la realidad por la imposibilidad de redibujar el destino. Soñar, gratuita oportunidad, perseguir y atrapar, de recuperar lo perdido. Ya ves, hoy te prometo que el tiempo voy a detener. Principio sin final, disfrazo a los años de Como vieron, el objetivo no es solamente darles la leche o repartir un lindo almuerzo como es el locro, sino el objetivo principal es
repartir un folleto, distribuir folletos y también cuadros que se realizaron ustedes conocen sus almanaques anuales, con las láminas de esos almanaques se realizaron una cantidad de cuadritos para que la gente llevara a su casa y bueno, lo coloque en su casa. Y bueno, se le hace ese regalito también y se prepararon barbijos, eso. Entraron a trabajar varias hermanas, las que saben coser y que tienen su máquina en su casa. Así que era un trabajo que lo hacen con mucho gusto, con mucha alegría, y ese día se disfruta en comunión, ahí en el predio de nuestra congregación, porque es un predio grande, amplio, donde podemos mantener la distancia, no estar aglomerados, muy juntos. Así que eso nos posibilita hacer este tipo de actividad. Así que, bueno, eso es lo que quería Giselle, que les contara un poquito de lo que trabaja la iglesia, ¿no? Eso es algo de lo que se está haciendo en este tiempo de la pandemia, para ayudar a nuestra comunidad. Bueno, no sé, Giselle, que tiene algo para decir. Qué lindo lo que nos compartías. Al principio no te escuchamos mucho lo que nos explicabas, pero bueno, íbamos viendo todo lo que las fotos nos mostraba. Y bueno, damos gracias al Señor por esta obra que ustedes están haciendo. Estamos orando también por ustedes para que, bueno, que el Evangelio pueda alcanzar a muchas personas allí también en Metán. Y bueno, muchas de nosotros también los martes las acompañamos en sus reuniones y damos gracias porque también salimos enriquecidas y bendecidas. Así que bueno, es una amistad que nos une en el Señor, ¿no? Gracias a Dios. Así que en esta tarde, bueno, vamos a escuchar la voz del Señor a través de Anita y ya dejamos lo que el Señor puso en tu corazón. El Señor te bendiga. Bien. Muchas gracias, Giselle. Muchas gracias a las hermanas que me han invitado. Bueno, espero serles de ayuda. Y este video va a quedar, la que quiera se lo puede enviar a través del WhatsApp. Así que ustedes, si quieren, se lo enviamos a Giselle y después lo pueden volver a compartir entre ustedes. Está detenido. También ¿Qué esto quiere decir? de las reuniones que estamos haciendo ¿Cómo lo días hago? Otra martes, vez. también surgió como la necesidad de acercarnos más a las hermanas a través de este medio, porque al no poder salir a la calle, hay hermanas de edad que mayor de 65 años que tienen que estar en la casa. Y bueno, esto le facilita a ella, la anima y también la fortalece el estar aprendiendo la palabra desde la casa. Bueno, hoy el tema que tenía, cuando Giselle me dice qué vamos a hablar, hay tantas cosas, y me dio a elegir el tema, y vamos a ir a ver si podemos compartirle a ustedes. El tema es cómo Dios usa a las mujeres, ¿no? Dios usa a las mujeres para cambiar su mundo. Vamos a tener alguna pequeño video también para poder ver, ¿sí? Mujeres que cambiaron su mundo. Nosotros podemos cambiar nuestro mundo, hablamos del lugar donde nosotros vivimos, de nuestra familia, de nuestro hogar, desde nuestro pueblo también, nuestra congregación. Y dice en el Proverbios 14:1, que es un proverbio que todas conocemos, me parece, lo conocemos muy bien ese proverbio, y tiene tanta enseñanza este proverbio para cada situación de la vida, no solamente en la casa, sino donde quiera que andemos nosotras las mujeres. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y tenemos en la Escritura, en la Biblia, el caso de muchas mujeres que fueron sabias, pero también hay muchas mujeres que no lo fueron, fueron necias, fueron mujeres difíciles en su vida. Y tenemos, dice, nosotras, como dije, nosotras las mujeres podemos influir de una manera positiva o negativa. Y ya sea en donde sea que nos movamos,
estamos influyendo. No necesariamente necesitamos ser docentes o ser profesores o ser para poder influir en otros. Desde el hogar estamos influyendo en nuestra familia, quienes conviven con nosotros, porque no siempre la mujer convive con sus hijos solamente, sino que también puede tener a sus padres, puede tener a algún familiar dentro de la casa. Podemos cambiar nuestro mundo para mejorarlo o para empeorarlo. Con Cristo podemos hacer la diferencia. Desarrollar los dones, mantener una actitud correcta, aprender a perdonar, aprender a amar y aceptar también a los demás a través del perdón. Pero hay en la Escritura, y tenemos el caso de varias mujeres, no voy a poder tomar de todas, sino elegí algunas, que ustedes también pueden tomar otras, porque es lindo estudiar la vida de las mujeres de la Biblia. Por ahí el nombre de alguna aparece en 2 o 3 renglones de lo que hicieron, y de ahí nosotros podemos sacar un montón de enseñanzas de esa mujer. Pero primeramente vamos a nombrar a una mujer que cambió su mundo por medio de su pecado. Y para eso vamos a ir a ver en la palabra de Dios, en el Génesis 3, que conocemos muy bien esa historia, Génesis 3, porque es el comienzo desde la creación. Tenemos a Eva. ¿Qué hizo Eva? Tenemos a Eva. Ustedes podrían leer todo el capítulo después. Yo voy a tomar algunos versículos más de este capítulo para que nos alcance el tiempo. Dice que cambió su mundo por medio de su pecado. ¿Qué pecado cometió Eva? Aparece en ella el engaño, aparece la desobediencia y aparece la tentación. Esas cosas en ese capítulo 3 las encontramos. En el Génesis 3, 1 al 7, la vamos a ver qué es lo que le está pasando a Eva. Ella fue la primera mujer de la creación. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ya estaba ella entrando en una conversación con el enemigo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la mujer dijo entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. El engaño, ¿quién la engañó a Eva? Fue la serpiente. Y ella aceptó ese engaño, no se dio cuenta de lo que estaba pasando, como que estaba desorientada. Y en el verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Era muy buena, la tentación muy fácil desobedecer fue para ella, porque dijo, y árbol codiciable para alcanzar a la sabiduría, y tomó de su fruto. Ahí hizo lo que no debía, ahí está la desobediencia. Tomó y comió. Ahí vemos que ella ya despreció, ya olvidó lo que Dios le ha dicho antes. Aparece la tentación, volvemos un poquito atrás, en el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Es como que está desautorizando lo que Dios le había dejado dicho
a Eva. Le había dicho, no hagas tal cosa, y la serpiente la pone en duda. Entonces ella tuvo que hacer, estaba tan sensible, entonces ella, al encontrarse un poco sola, porque no, quizás Adán habrá andado por otro lado, recorrido ese lugar tan hermoso donde Dios los había puesto a ambos, y ella sola, el tentador aparece y debilita todo lo que Dios había puesto en su mente, en su corazón, de que no hiciera. Dice, su error fue creer que ella podía ser buena, disfrutar del placer y ser sabia. Y quería ser independiente de Dios, quien es la suma total de todas las cosas. No sabemos si Eva había recibido toda la información que se le había dado a Adán sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero la serpiente obviamente determinó que ella era su mejor carta. La engañó y la hizo creer que podía ser como Dios, de modo que podía ser totalmente independiente, como era él. ¿Por qué fue engañada ella? ¿Por qué era menos inteligente que Adán? Inferior era a Adán, menos espiritual que su equivalente. Más bien, creo yo, estaba fuera de todo esto. Eva estaba confundida. Eva era la ayuda idónea para Adán, pero había olvidado en ese momento de confusión. Ella no sabía tomar decisiones. Y la mejor decisión fue obedecer al enemigo. A veces pasa así con las personas. Las personas quizás van más para el lado donde ven que hay más flexibilidad, hay más facilidad en las cosas, hay más oportunidad, más libertad en ese momento, y se olvidan de que Dios está y es la fortaleza de la vida. En aquellas mujeres cristianas, a veces está confundida porque está apartándose de lo que Dios dice, de la palabra de Dios. A veces las corrientes ideológicas, los fundamentos humanos, hacen que las personas dejen de seguir los caminos de Dios y son confundidos y fácilmente atraídos para recorrer el mal camino. No hay que batallar con el enemigo, sino apartarse. Era lo mejor para Eva, pero ella siguió con el enemigo, siguió escuchando la voz del enemigo. ¿Y qué pasó? Fue la mujer que introdujo el pecado en todo lo que es la creación. Comienza ella a hacer la influencia negativa, con ella entra el pecado. Por eso decían que las mujeres pueden ser un medio para bendición o un medio para traer destrucción. El pecado trae la destrucción. Y eso fue lo que pasó con Eva. Con ella entró el pecado en la humanidad. Y nosotras, todas las mujeres, somos hijas de Eva. Nunca debemos luchar, dice, con la serpiente. No podemos competir con la astucia de la serpiente. Fuimos hechas a semejanza e imagen de Dios. Pero el pecado rompió esa imagen, ese cuadro maravilloso que Dios hizo. Pero Dios nos dio una solución a esta situación. Vino Cristo, quien es el remedio. Y lo tenemos en Génesis 3:15, que es el versículo donde comienza el hilo rojo, que diríamos, de la redención. Nuestras relaciones de familia, de la iglesia, de la comunidad, deben sentir el impacto y la influencia nuestra en la salvación de las almas. Adán y Eva fueron echados en ese tiempo del paraíso. Según dice el versículo 23
y 24, es una de las consecuencias también, cuando dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrasen la tierra de que fue tomado. Echó por fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Una de las cosas que perdió el seguir estando en ese jardín. Fueron echados, fueron sacados de ese lugar maravilloso que Dios había creado para que disfrutaran. Así pasa cuando se desobedece, cuando nos dejamos engañar, cuando el tentador viene, y después comienzan los problemas. Eso no para, las consecuencias no son fáciles de sacarlas. Quizás van a seguir por muchas generaciones, las malas decisiones que se toman en la vida van a ir de generación en generación, pero el Señor ha dado una solución. Es el arrepentimiento, la confesión, y a través de eso podemos llegar a recibir la bendición. Por eso hay una solución. Para aquel que no conoce al Señor, la solución es recibir al Señor en su corazón. Y para aquel que ha conocido y ha sido tentado y ha caído en la desobediencia, está para arrepentirse. Hay soluciones. Hay soluciones. Hay un paraíso celestial para aquellos que aceptan a Cristo como Salvador. Y para aquellos que, conociendo lo que han hecho, sabiendo que lo que hicieron no estaba bien, también hay soluciones. El Señor está para solucionarnos, para ayudarnos en cualquier situación. Por eso cuando más leemos la palabra, la Biblia, siempre vamos a encontrar un versículo o algunos versículos donde nos va a ayudar a retomar el camino, a tomar nuevas fuerzas. Pero cuando no se lee la Escritura, cuando no se está en comunión, no sé, esa hermana, ese hermano, esa persona está próximo a descender y a ser destruido por sus propias decisiones. El Señor nos llama siempre a arreglar toda situación de vida. Y tenemos también varias otras mujeres, no sé, el tiempo, me parece que el tiempo me va a jugar aquí en contra. Pero vamos a ver otra mujer, vamos a ir un poquito rápido nomás. Ustedes después pueden ampliar el tema. Después vamos a pasarle algo de lo que estoy hablando, un resumen. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Hay otra mujer también que tuvo una influencia negativa por medio de su pecado. Influyó mal. Cambió su mundo por medio de su pecado. Su mundo, su familia, su lugar donde vivía. Y vamos a ir a Mateo 14, desde el 5 al 12. Voy a ir un poco rápido porque no vamos a poder completar esto. Dice San Mateo, el 14, 5 al 12. Es el caso de una mujer que pocas veces se la nombra. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, lo cual le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento de los que estaban con él, mandó que se le diese la pieza y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Fue traída la cabeza en un plato y dada a la muchacha,
y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Una triste historia ocurrida, ¿no? Ya hemos entrado en otro caso. Esta mujer, Herodías, ella estaba viviendo con el rey, que no era su esposo. Esta mujer transformó su mundo por medio de su pecado. ¿Y cuál fue su pecado? Ella odiaba a Juan el Bautista. ¿Por qué causa lo odiaban? Porque Juan confrontó su pecado. No le gustaba que le confronten el pecado. A nosotros no nos gusta que nos digan las cosas malas que hacemos. Siempre digo, cuando algo se le dice, la persona se enoja, se molesta, y dice, y quizás no te mira más, o no trata más con vos. ¿Por qué? Porque no le gustó lo que le dijiste, quizás le dijiste para el bien, le querías corregir, pero la persona no entiende. Aún los mismos cristianos no entendemos a veces que a veces la corrección es para bien nuestro. Y bueno, esta mujer sembró en su corazón el odio. Nos dice desde el versículo 3 al 5. Pero no solamente ese odio quedó en ella, sino que lo transmitió a su hija. Y a veces nuestro carácter transmitimos también a nuestros hijos. Ella odiaba a Juan porque Juan le corregía lo que estaba haciendo mal. Y entonces su hija seguramente escucharía los comentarios que hacían en casa y también aprendió a odiar. Porque ¿cómo va a pedir en un plato que le den la cabeza de Juan? Instruida, dice, por su madre. Ella podría haber dicho, no, mamá, no, eso no podés hacer. Pero ella ya tenía el corazón lleno de maldad, de odio hacia este siervo de Dios, hijo de Dios. Así que tenemos que ver cómo hacemos en casa, porque a veces decimos, mi hija anda mal, mis hijos, todo está mal, no sé qué pasa. Hay que tener cuidado, saber qué pasa en casa, qué escuchan. Quizás escuchan hablar mal de los ancianos, de los responsables. Eso no tiene que estar en el oído de los niños, mucho menos de un niño, ni tampoco de un adolescente. Sabemos de los problemas que pueden existir, que existen, es lógico, nosotros los conocemos, los problemas, pero bueno, ellos que se enteren cuando sean adultos, cuando ya estén su persona, su personalidad formada, para poder decir esto es así o esto no es así. Que nuestros niños crezcan con un corazón inocente, con un corazón de amor hacia los demás, para que puedan sí crecer en los caminos del Señor. A veces nos decimos, ¿por qué será que no siguen los hijos en los caminos del Señor? Algo está pasando en la familia. Bueno, esta hija sabía de lo que pasaba y sabía que su mamá aborrecía a Juan. Entonces ella pidió la cabeza de Juan. ¿Por qué? Porque ella se lo instruyó, le guió, le orientó a decir, hace esto. Y ella también podría haber dicho no, pero estaba también su corazón lleno quizás de odio hacia Juan, que acepta esa propuesta. Juan estaba encarcelado por la misma causa, que lo aborrecían, porque él confrontaba el pecado que hacían ellos, que estaban viviendo en pecado, en adulterio. ¿Y qué consecuencias tiene esta familia? Un hogar desordenado, un hogar lleno de pecado, un hogar lleno de amargura, corazones llenos de amargura. Por eso el pecado no es bueno abrirle la puerta a las cosas las consecuencias nunca terminan a causa de la mala influencia a veces, de que podemos ser de mala influencia
en nuestro entorno, en nuestro mundo, pequeño mundo que sería la casa. Puede ser los vecinos, puede ser la congregación, puede ser el pueblo, no sabemos. Pero todos están mirando qué somos, cómo hacemos las cosas. Y no vamos a quedarnos hoy con esta mala imagen de personas que dejaron una mala influencia y que están escritas en la Biblia. Dios ha permitido que estén para que aprendamos nosotras y no repitamos esas historias. Tenemos muchas mujeres que también hicieron cosas malas, no vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a ver la parte positiva de las mujeres. Vamos a conocer a otras mujeres que cambiaron su mundo por medio de actitudes positivas, por medio de buenas actitudes, por medio de buenos ejemplos. Y no sé si voy a poder llegar, pero me gustó mucho la vida de la sierva de Naamán. Eso está en Segunda de Reyes 5, capítulo 5. Así que yo les voy a dejar a ustedes para que lean en casa el Segunda de Reyes, capítulo 5. Yo voy a compartir lo que he sacado de esta muchacha que nos dice la Escritura, que en 2 o 3 versículos solamente nos dice sobre la vida de esta chica. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 5. La que lo tiene, bueno, lo va a leer después. Ahora no les voy a leer el capítulo entero, porque si no nos va a llevar tiempo, pero sí vamos a ir haciendo el comentario. Pero solo en 2 versículos aparece el nombre de esta chica. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Bueno, esta chica, miren, 2 versículos nos dicen, ¿no? 2 versículos solamente habla de ella. El versículo 2 y el versículo 3. Sí, y ya vamos a ver quién era Naamán. Dice que Naamán era un hombre muy importante delante de su Señor. Era leproso. La lepra era una enfermedad terrible, incurable, debilitante, disminuidora de la vitalidad y casi fatal. Afectaba a muchas personas en los tiempos bíblicos. En la actualidad no se sabe de la lepra. Pero miren, ahora estamos con otra enfermedad que no se sabe. Tan fuerte, tan mala que es esta enfermedad que nos hace tener un poco de miedo. Pero en ese tiempo también, cuando se sabía que alguien estaba con lepra, esa persona no se podía acercar a los demás. A esta gente no siempre se la excluía de la sociedad, pero como su enfermedad era contagiosa, sí aparecen úlceras en carne viva, en partes expuestas del cuerpo. A las personas afectadas se las separaba de la comunidad. Naamán era el jefe del ejército del rey de Siria. Y aparentemente esta enfermedad no había avanzado hasta el punto de que fuera desterrado. Naamán, cuyo nombre significa deleite, fue un gran deleite para su señor. Era muy apreciado de su señor, no solo porque había dirigido una rebelión triunfante y ganado la independencia para su país del gobierno de Asiria, sino también porque era un hombre honorable. Él era un buen soldado, apreciado por los hombres bajo su mando. Parece que Dios mismo le había dado su más grande victoria. Pero a pesar de que Naamán
Era un hombre muy importante delante de su Señor e ilustre ante los ojos de sus soldados. No obstante, era leproso. Aunque estoy segura de que él conducía sus batallas personales tan bien como las públicas, el ser valiente no le quitó la lepra. La lepra es un buen retrato del pecado y sus afectos. El alma del hombre es debilitada y destruida por el pecado. No importa cuánto respeto tengamos a los ojos de la gente o cuán bien vivamos nuestras vidas y conduzcamos nuestros asuntos. No importa si somos maravillosamente valientes ante las dificultades de la vida. Los efectos debilitantes de esta enfermedad progresiva del alma, al fin y al cabo, terminarán en la muerte espiritual. A pesar de todo, hay una cura. Consideramos la historia de Naamán. Durante su incursión en el territorio de Israel, los sirios capturaron a una sierva jovencita. No sabemos su nombre o su edad. En realidad sabemos muy poco acerca de ella, salvo que servía a la esposa de Naamán. Y obviamente tenía fe en Dios. Esta es una de las características de esta jovencita y vamos viendo las características positivas en ella. Ella tenía su fe puesta en Dios. Sin embargo, una cosa sí sabemos acerca de ella es que había logrado superar el trauma. Mucho hablamos a veces del trauma que pueden tener los hijos, las personas. Ella había logrado superar este trauma que la había hecho sufrir cuando era adolescente. Imagínate que unos guerrilleros irrumpieron en su casa y la secuestraron. Imagínate ser una niña, el terror, el miedo, sofocándola, llevándola prisionera a un lugar desconocido, lejos de su gente. Esta niña o adolescente, cualquiera haya sido su edad, debe de haber sido una jovencita con mucho talento, porque fue a parar en lugares muy importantes. No fue a un lugar cualquiera, la llevaron como sierva de la esposa de Naamán. No sabemos cuánto tiempo había estado en la casa de Naamán, pero aparentemente había superado esa experiencia terrible, lo suficiente como para ejercer una influencia de amor entre extraños. Ella amaba a Naamán y a su familia. Hay dos cosas. Ella tenía, primero tenía una fe, porque cuando vamos a ver a ella que habla con tanta sinceridad, es porque tenía fe en un Dios a la cual Naamán no conocía. Y también ella se había encariñado, digamos, con la esposa de Naamán. Ella amaba, y al ver la situación por la que estaba pasando la familia, ella no calla. Ella abre su boca para ayudar a la familia. El amor que es de Dios se preocupa primeramente del bienestar de los demás, sin considerar el costo. Y la muchacha sierva de Naamán se propone hacer una bendición en el lugar donde ella está. Era una luz en un lugar oscuro, rechazando la corrupción a su alrededor. No se hace igual que las personas con las cuales está conviviendo. Muestra una clase de amor concentrado en otras cosas. Su amor provenía de Dios, porque ella conocía el amor de Dios. Ella quería que su Señor fuera sanado. ¿Qué parece? Si hubiéramos sido nosotras y estábamos en esa posición, ¿qué hubiéramos hecho?
no hubiéramos deseado quizás lo peor, porque la tenían ahí, digamos, como secuestrada. Pero no, ella actúa con amor, actúa con mucha sabiduría, con mucha, digamos, inteligencia para saber para que la escuchen. Ella mostró tanta generosidad de espíritu en su habilidad de perdonar el mal que le habían hecho, que sus palabras fueron oídas por el rey. Alguien le contó al rey lo que ella, una muchacha esclava, una muchacha humilde, había dicho. Ella ya es una persona que está en la conversación de otras. Dice, aquí la vemos a una esclava cautiva, tratando de ayudar a sus captores, tratando de salvar su vida, la vida de sus captores. Este tipo de actitud seguramente llama la atención de un mundo no creyente. En vez de estar contento de que su señor tenía lepra o pensar, se lo merece, espero que muera lenta y dolorosamente, así piensa el no cristiano. Ella puso en su boca lo mejor y testificó en alta voz el poder de Dios para salvar a este hombre. Nos imaginemos qué hubiera pasado si su vida no hubiera estado a tono con su mensaje. Ella debe ser que donde estaba cumplía con sus obligaciones como debía cumplirla. No tenía rencor en su corazón. ¿Te parece que su señora o que el rey le hubiera escuchado lo que ella dijo? Si ella era la sirviente, ¿por qué la escucha? ¿Cómo va a tomar atención de una persona como es esta cautiva? Pero esta niña dio la oportunidad para ser escuchada porque tenía un buen comportamiento, como Esther en el palacio de Asuero. La sierva de Naamán resplandeció brillantemente, tan brillantemente que su mensaje fue en serio. Fue un testimonio brillante lo que tuvo esta adolescente ante, digamos, sus patrones, diríamos en la actualidad. ¿Qué fue lo que dijo que tuvo un impacto tan profundo en sus oyentes? Ella le contó acerca del Dios de Israel y del Dios Todopoderoso. Dijo, hay un profeta del Señor en Israel. Ella declaró con confianza, ay, Él va a sanarlo a mi Señor. ¡Qué respeto! Entonces, en el versículo dice, si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, Él lo va a sanar de su lepra. Está segura, tiene su fe puesta en ese Dios vivo y verdadero. Dice, hay un profeta del Señor en Israel. Esta adolescente en particular habló con confianza total sobre Eliseo y sobre su Dios. Ella creía que el pueblo de Dios era exactamente eso, que era verdad, era un pueblo de Dios, llamado por Dios para ser de bendición para el mundo entero. Lo incluía a Naamán. Confiaba en que Eliseo sabía qué hacer, porque él estaba en contacto con Dios, que es real. ¿Dónde encontró ella esa fe tan pura? ¿Dónde encontró esta niña la fe tan pura? Tal audacia celestial a una edad tan temprana. Uno solo puede suponer que la muchacha, la sierva de Naamán, había crecido en un hogar cristiano o en un hogar donde escuchaba la palabra de Dios. Y nosotros podemos remontarnos a lo que dice en Deuteronomio 6:7, dice, como tenían ellos la obligación de transmitir a sus hijos desde el hogar la ley de Moisés.
Dice, en Deuteronomio 6, 6, 7 dice, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Yo siempre digo, la mamá tiene una influencia directa en la vida de sus hijos. Puede transmitir el conocimiento de la palabra de Dios en cualquier momento del día a sus chicos. Y ahora en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de pandemia, no sé si ya está flexibilizado un poco el salir afuera, a la calle, pero ha tenido la oportunidad de estar con los chicos, ya sean niños o adolescentes, para impartir la palabra de Dios en el corazón de los chicos, de los hijos, porque eso es lo que le va a dar a los hijos seguridad en la vida. Esa es la mejor herencia que se le puede dar a los hijos para que ellos después sepan manejarse bien en la vida, darle una crianza piadosa para que ellos puedan ser personas de bien, para que ellos puedan ser personas que ayuden también a esta sociedad que se cae a pedazos, esta sociedad donde los hogares están destruidos. Enseñar desde la base, desde abajo, cómo debe conducirse. En nuestros días, con la familia desintegrándose, nunca sabemos cuánto tiempo tenemos que inculcar las verdades de Dios en la vida de nuestros hijos. Pero no sabemos ser complacientes pensando que lo vamos a tener todo el tiempo. En la época actual, los abuelos cristianos también son personas vitales. Las abuelas, las tías, ellos también pueden desempeñar papeles importantes en el proceso educativo de los hijos. Tenemos que transmitir a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a los niños. Cuando tengamos niños cerca, tenemos que transmitir las verdades de la palabra de Dios, porque vemos que en este caso esta jovencita le tocó vivir situación que ella no habrá pensado que lo iba a vivir, pero ya en su corazón estaba transmitida la fe, el amor, la confianza en Dios, y ella pudo ser de bendición para ese lugar donde la habían llevado cautiva. Y vamos a ver otra mujer. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Tenemos una mujer que quizás hay muchas en las congregaciones como esta mujer, a Dorcas, en Hechos 9, 36 al 43, vamos a ver qué hacía esta mujer. Yo creo que ustedes también conocen muy bien la historia de esta mujer, pero le vamos a ver en qué influye esta mujer. Hechos 9, 36 al 43. Y dice así, Dios envió mes. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Ella abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sal. Qué triste, ¿no? Lo que le pasó a Dorcas. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Y levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos,
Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, levántate, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un siervo, Simón Curtidor. Esta mujer vivía en Jope. Muere esta mujer, pero ¿qué hacía? Era una mujer muy misericordiosa, siempre estaba haciendo buenas obras. En el pasaje podemos estar viendo que ella estaba pensando qué cosas hacer. Era una, dice, que hacía limosnas. Bueno, diríamos nosotros, daba ofrendas. Y nos habla de Pedro, ¿por qué? Porque se ve que conocía mucho a Pedro y Pedro la conocía a ella. Por esa razón, vemos que Pedro es urgentemente llevado al lugar donde ella estaba, había muerto, y la gente la amaba un montón. ¿Por qué? Porque ella hacía buenas obras. Ella siempre estaba pensando en ayudar a los necesitados. Ella no estaba pensando, ay, no, pero no lo voy a hacer porque no puedo o porque, no, si tengo, lo hago. Hay personas que teniendo quizás los recursos, no tienen ese corazón abierto para ayudar a los necesitados. Eso es lo que podemos sacar de Dorcas, una mujer de buenas obras, una mujer generosa, por eso es que daba ofrendas para cubrir los gastos de hacer, porque acá dice que se ve que era una costurera, y la costurera necesita la tela, necesita, no sé cómo en ese tiempo, cómo habrán sido los recursos para poder trabajar como costurera, como modista, pero se ve que esta mujer estaba constantemente pensando en ayudar, en cubrir del frío a los que sufrían, los que pasaban frío, y también a los que pasaban hambre. Ella estaba pensando qué hacer para ayudar. Yo no sé cómo es tu vida, tu situación, pero por ahí hay necesidad, y si uno puede llegar a las personas ayudando de alguna manera, tenemos que ser de una influencia positiva, en medio de este mundo que se derrumba. Ya vamos, ¿cómo vamos con el tiempo? Ya vamos a terminar. Tenemos el caso de Lidia. Lidia está en el Hecho 14. Solo vamos a leer 2 versículos. Tiene varios versículos donde podemos mencionar a Lidia. Capaz que hay muchas Lidias en medio de esta reunión. Dorcas, no sé, porque es un nombre que no es un nombre poco común, pero sí, Lidia es un nombre común. Veamos a Lidia en Hechos 14, versos 14 y 15, y qué podemos aprender de esta mujer. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa y lanzaron, creo que estoy leyendo mal. Lidia, ella cuando llegó, Pablo, se me fue el versículo. Vamos a ver a doña Lidia. Ella se caracteriza por su generosidad, por su fe, por su hospitalidad. Vamos a buscar a Lidia, se me fue el versículo. Cuando Pablo llega y va a donde están las mujeres reunidas en el momento de la oración. Lidia, ella abre su corazón, escucha la palabra del Señor atentamente, la palabra de Pablo, y es una de las mujeres que luego está pendiente de las necesidades del apóstol,
lo invita a su casa, se convierte ella, se convierte en su familia y sigue al apóstol en todo momento. Ella es una de las mujeres que trabaja juntamente con el apóstol en la fundación de una iglesia, la iglesia de Filipos. Ella está ahí juntamente con los otros hermanos en esa oportunidad. Hermana, es Hechos Capítulo 16. ¿Cómo dice? 16. Hechos 16, 14. Había puesto al revés. Gracias, hermana. Gracias. 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón. Eso es lo que me impactó a mí, que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y siempre digo, qué lindo cuando estamos dando la palabra y las personas están atentas. Gracias por la hermana que me ha mandado, porque yo había notado acá mal. Estar atentos. Cuando trabajaba en la escuela, yo decía, ¿por qué este niño no aprende? Es que no está atento. Se distrae. Sus problemas hacen que su mente se vaya a otro lado, porque el niño tiene problemas y no puede atender cuando está en clase, cuando tiene problemas. Bueno, pero esta mujer estaba atenta. ¿Cómo estaba atenta a lo que Pablo decía? Absorbía todo lo que Pablo le enseñaba. Y de esa manera ella pudo abrir el corazón para que entrara la palabra de Dios. Y miren, dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedar. Eso hizo esta mujer. No quería que el apóstol se fuera, no quería que ellos se fueran. Vengan, quédense acá. A veces nosotros somos un poquito miedosas de recibir a alguien en casa. Bueno, ahora es un poco difícil, a veces tenemos un poco de desconfianza, pero Pablo fue recibido en casa de esta mujer. Esta mujer fue, digamos, uno de los fundamentos de la obra de Dios en ese lugar. Siguió a Pablo siempre, siguió lo que Pablo hacía y fue un miembro de la iglesia, porque después si seguimos leyendo más, encontramos a ella en el grupo de los cristianos. Qué lindo, ¿no? Que esta mujer creyó. Eso fue en lo que Pablo enseñaba. Generosidad. ¿Por qué? Porque recibe al apóstol en su casa. A su vez, la hospitalidad. Que no sé, cuando vos recibes a alguien en tu casa, tenés que servirle algo, tenés que brindarle algo. Bueno, esa es la generosidad. Nosotros tenemos el ejemplo de doña Catalina, que no sé, ustedes no conocen, pero donde tenemos el templo, ese lugar ha sido donado por una hermana que tenía un espíritu generoso. Y por eso tenemos un lugar donde hacer nuestras actividades. Es un lugar amplio donde podemos estar. Ella era como Lidia, que al que pasaba lo recibía. Le servía una taza de té, o si no podía seguir viajando, la persona le ofrecía una cama para que quede a dormir, a descansar, hasta que pueda viajar. Pero esas cosas podemos hacer nosotras mujeres. Nosotros las vemos en mujeres en la actualidad también. Y las vimos, aprendimos de estas mujeres que están escritas en la Biblia. Y vamos a terminar con una mujer que es Priscila. Una mujer que aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, versículo 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pero más adelante dice, y halló a un judío llamado Aquilas, natural del Ponto,
recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Estamos hablando de Pablo, que cuando se encuentra con este matrimonio, dice que eran del mismo oficio. Ahí nos aclara, nosotros entendemos de que esta mujer también trabajaba juntamente con su esposo en lo mismo, haciendo tiendas. Entonces vemos que es una mujer de trabajo. Yo sé que hay muchas mujeres que trabajan muchísimo, un montón. Trabajan para criar a sus hijos, para hacerlos estudiar, para proveerles lo necesario. Pero también nuestro trabajo lo extendemos también para la obra de Dios. Era una mujer preparada, Priscila, conocía la Escritura. No era que sabía de aquí, un poquito allá. Era una mujer que conocía profundamente lo que era la Escritura. Por eso es que vemos en Hechos 18, 24 a 26, que ella está corrigiendo un caso de una enseñanza equivocada. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Él hablaba de lo que él conocía. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Cuando dice le expusieron más exactamente, quiere decir que le enseñaron un poco más de lo que este hombre no había llegado a comprender, a aprender en ese tiempo. Entonces, vemos que la mujer también, nosotros podemos prepararnos en el estudio de la palabra, podemos prepararnos también, podemos trabajar, también organizar el tiempo para que esto no nos quite el deseo o el servir al Señor. Siempre ver cómo podemos hacer para que las cosas las podamos cumplir. Y una mujer preparada, también tenemos que prepararnos en cuanto al estudio de la palabra de Dios para poder enseñar a otro, para poder discipular, para poder orientar a aquellos que recién están aprendiendo la palabra de Dios. Entonces hemos aprendido en esta tarde, no sé si les haya sido un poquito de ayuda a ustedes, lo que hemos hablado en esta tarde. Mujeres que pueden ser de bendición y mujeres que pueden ser también, no sean de bendición en sus casas. Dice, estas mujeres que hemos leído se propusieron ser de bendición en un mundo oscuro, en un mundo de pecado. Fueron la luz que iluminó el camino a otras personas. Apoyaron la obra de Dios con su trabajo, con sus ofrendas, con sus buenas obras. Yo podría haber mencionado otras más, pero no. Nos quedamos con esto y yo les invito a ustedes que puedan en algún momento buscar otras mujeres. Ahí a veces aparece solamente en 2 versículos el nombre de la mujer y nosotros podemos ir descubriendo más lo que estas mujeres han hecho. Y teníamos un versículo para leer en Gálatas 6:9. Como para cerrar esto, veamos lo que dice Gálatas 6:9. Habíamos abierto el estudio con la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus manos la destruye. Vimos cómo había mujeres que edificaron y mujeres que destruyeron. Más nombré mujeres que construyeron, que edificaron. Así tiene que ser. Es mucho
es una bendición que haya mujeres que sean sabias, que seamos sabias en la vida. ¿Qué dice Gálatas 6:9? No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos tenemos que cansar de hacer las cosas buenas, porque esto es de bendición para los demás. Sí, Dios te puede utilizar. Dios te puede utilizar donde estás. La mujer de hoy puede cambiar el mundo de pecado, de orgullo, de flaquezas, de racismos, de discriminación. Las necesidades de las mujeres son las mismas en todos los tiempos. Necesitan un sentido de pertenencia, necesitan amar y ser amadas, necesitan encontrar su identidad, desarrollar sus dones, aprender a perdonar y a aceptar el perdón. Las mujeres de la Biblia, estas mismas, tenían las mismas necesidades que nosotras. Como ser Eva, tenemos otras mujeres como Sara. Ellas tuvieron la oportunidad de incluir en su familia, en sus hogares, en sus amigos, en la sociedad. Nosotros también podemos aprender de sus triunfos, de sus fracasos. Así como ellas, la mujer de hoy puede cambiar su mundo, para bien o para mal. Con Cristo, esta diferencia va a ser de bendición. Con Cristo podemos cambiar. Solas no, Él nos va a ayudar a ser de bendición. Así que yo animo a las hermanas que hemos estado en esta tarde a siempre a poner la mirada en el Señor para poder ser de bendición. Y como dice en Gálatas, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dice, el que siembra, cosecha. Lo que vas a hacer, lo que siembras, vas a cosechar. Así que tenemos que ser mujeres de bendición en este mundo, en esta sociedad a la cual pertenecemos. El Señor le bendiga y pueda haber aportado algo para ustedes esta tarde. Muchas gracias, Giselle y las hermanas que me han invitado. Gracias, Anita, por esta tarde. La verdad, hermoso compartir, escuchar la palabra y recordar estas mujeres, ¿no?, que nos enseñan tanto y que realmente podamos ser mujeres sabias, mujeres de bendición, que construyamos para nuestra familia primeramente, ¿no?, porque primero nuestro ministerio comienza en nuestra familia, ¿no?, que realmente podamos ser de buena influencia para nuestros hijos espirituales también, ¿no es cierto?, que podamos ayudarlos a crecer en el Señor y dar buenos consejos y podamos imitar la fe de estas mujeres, ¿no? También de otras cosas que vimos hoy, ¿no? De la hospitalidad de Lidia, ¿no? De la fe de la sierva de Naamán, ¿no? O sea, ¿qué están viendo los demás en nosotros también, aún más en este tiempo, ¿no? Están viendo nuestra fe puesta en el Señor, nuestra confianza puesta en el Señor, ¿no? Que podamos transmitir eso a los demás que nos están viendo y primeramente a nuestra familia. Gracias, Anita, que el Señor te bendiga. Y gracias a las hermanas de Metán, que hoy están también acompañándonos. Está Antonella, que vive ahora en Buenos Aires, pero también es de Metán. Está Nachita, está Lilia, que es la hermana de Ana. También está su hija, Silvia. Y a ver, no sé si me olvido de alguien más que está por ahí. Gracias a todas las hermanas que nos acompañaron hoy. Gracias a Isabel. Y la vimos Amada por ahí, ¿no?